Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos juntos nuevamente por la voluntad de Dios para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4 para el 25 de abril del año 2026. El título de la lección es El rol de la Biblia. Sabes, en 1536, un hombre llamado William Tyndale fue ejecutado en Inglaterra. ¿Cuál había sido su crimen? No fue robo, no fue violencia, ni siquiera conspiración política. Su crimen en realidad había sido traducir la Biblia al inglés para que la gente común pudiera leerla. Antes de morir, atado al poste de ejecución, Tyndale pronunció una oración que quedó registrada en las paredes de la historia. Señor, por favor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Oh, querido, eran tiempos difíciles. La gente no podía tener una Biblia en casa sin correr el riesgo de ser presa o condenada a muerte. Ahora ya pasaron casi 5 siglos de la ejecución de ese valiente misionero. Hoy, millones de personas tienen acceso a la Biblia en su propio idioma. Tú puedes comprar una Biblia en cualquier librería, descargarla en tu celular o hasta escucharla en audio. Sin embargo, surge una pregunta trascendental, pero incómoda. En tiempos de tanta libertad, ¿qué lugar ocupa la Biblia? Pero espera, no en tu biblioteca, no en tu casa, sino en tu vida. Tal vez tengas varias Biblias en casa, pero ¿las abres? Tal vez sepas exactamente el lugar en tu casa donde están las Biblias, pero ¿las lees? Oh, mi amigo querido, la Biblia no es simplemente un libro antiguo, es la palabra viva de Dios y presenta la historia de un Padre de amor que te busca incansablemente. Es la voz del Creador hablándote a ti personalmente, que eres parte de su creación. Es el manual de felicidad que te enseña a vivir y alcanzar tus aspiraciones. Bueno, en el estudio de esta semana veremos 5 verdades sobre la palabra de Dios. Estas 5 verdades puedan transformar por completo tu experiencia espiritual. Veamos el primer subtítulo: el arma más poderosa. Sabes, la Biblia es el arma más poderosa que Dios ha puesto en tus manos. Es por eso que Satanás intenta alejarte de la Biblia. No necesariamente prohibiéndola, como sucedía en los tiempos de Tyndale. Hoy el diablo utiliza estrategias más sutiles para que la Biblia pueda quedar olvidada e ignorada. Por ejemplo, las ocupaciones, el cansancio, las distracciones, la falta de tiempo. El enemigo sabe algo que nosotros muchas veces olvidamos. Una persona que ora y estudia la Biblia es una persona espiritualmente fuerte y él no quiere eso. Te quiere ver frágil, desnutrido espiritualmente, como una hoja seca que él pueda arrastrar con el viento de las tentaciones, pero el anhelo de Dios para ti es diferente. Y por eso observa lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, en este versículo Pablo describe a la Biblia como la espada del Espíritu. En los tiempos antiguos la espada era símbolo de victoria. Quien usaba la espada con habilidad era un vencedor. Y hoy, si aprendes a usar la espada del Espíritu, que es la Biblia, con sabiduría, serás también un vencedor en cualquier aspecto de tu vida. Así que toma la espada del Espíritu en tus manos y enfrenta sin temor al enemigo. Ahora, por otro lado, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nuevamente vemos a la Biblia simbolizada por una espada, pero esta vez como una espada de 2 filos que penetra el corazón de la persona más dura. Te voy a contar una experiencia. El otro día encontré a un hombre que había sido ateo e incrédulo toda su vida. Estaba casado con una médica, miembro de la iglesia, y no entendía en su capacidad de ver las cosas, no entendía cómo una mujer tan inteligente y culta como su esposa fuera capaz de creer, en la opinión de él, en esas tonterías de evangelio y de Biblia. Así que un día fue al estadio acompañando a su esposa para escuchar un sermón que yo iba a predicar allá. Pero él no fue simplemente porque quería escuchar la palabra de Dios. Él le dijo a su esposa: voy a llevar un cuaderno, un lapicero, voy a anotar todas las incoherencias de ese predicador, y cuando volvamos a casa, yo te voy a mostrar que él está equivocado y que tú eres una tonta creyendo en las palabras de un hombre que comete tantos errores. Él fue. Un año después me contó su historia. Dice: pastor, usted entró para predicar. Yo estaba con mi cuaderno atento para anotar sus incoherencias. Pero de repente usted comenzó a describir mi vida como si me conociera. Dijo, entre otras cosas: hay noches que tú no puedes dormir atormentado por el peso de la culpa. Y ni siquiera sabes culpa de qué, porque aparentemente eres un buen ciudadano. Pastor, me llamó la atención, me concentré. Usted abrió la Biblia, sacó del texto bíblico ideas que yo estaba aplicando a mi vida en ese momento. Y cuando usted hizo un llamado para que las personas entreguen su vida a Cristo, de repente yo estaba adelante, llorando, entregando mi vida a Jesús. Así es, mi querido amigo. La palabra de Dios es poderosa. Ese poder es visto a lo largo de las Escrituras de muchas formas. Por ejemplo, la palabra de Dios creó el universo cuando no existía nada. Resucitó a Lázaro, que ya estaba en estado de descomposición. Ya no había esperanza de resurrección y Cristo lo resucitó. El poder de la palabra de Dios también se manifiesta en el desierto de la tentación, cuando sostuvo a Jesús frente a las tentaciones del enemigo. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás. Simplemente dijo: escrito está. Esgrimió la palabra de Dios y el enemigo fue derrotado. Pero querido, escucha una cosa. Todo ese poder de la Biblia es inútil si dejas de abrirla y estudiarla. Porque si lo haces, si te olvidas de la Biblia, ocurre algo silencioso. Tu relación con Dios se debilita y poco a poco también se deterioran tus relaciones con las otras personas. Te vuelves más irritable, más impaciente, más estresado. No porque Dios se haya alejado de ti o te haya abandonado, sino porque tú dejaste de escuchar su voz. Ahora, vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de La autoridad de las Escrituras. Quiero que sepas una cosa, mi amigo querido. La Biblia no es simplemente un libro de inspiración. Es la autoridad espiritual para la vida. Pablo, en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, mira lo que dice, voy a leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto significa que la Biblia no es simplemente una exposición de ideas humanas. Es verdad que seres humanos escogidos por el Señor escribieron la Biblia, pero Dios habló a través de esas personas. Por eso la Biblia enseña, corrige, reprende e instruye en justicia. Pero sabes, hay un peligro.
Cuando te acercas a la Biblia, existe el peligro de intentar usarla solo para confirmar lo que tú piensas. Y eso no te va a ayudar mucho. Por otro lado, tú puedes escoger solo 2 o 3 textos que te gustan e ignorar los otros textos que te desafían. Sin embargo, el propósito de la Biblia no es adaptarse a nosotros los seres humanos. El propósito de la Biblia es transformarnos y necesitamos ser humildes para permitir que la Biblia nos hable y para ser sensibles y obedientes a la voz de Dios. De otro modo, ¿qué beneficio tiene la Biblia? No puedes leer la Biblia solo con un propósito informativo y luego dejarla de lado. No, no, no. Debes tener en cuenta que cada vez que abres la Biblia, te vas a encontrar con Dios, el Dios que te muestra el camino. Y ese camino te lleva a la vida eterna. Y en esta tierra a la felicidad. Y felicidad no es ausencia de problemas. Felicidad es saber lidiar, saber administrar los problemas. Bueno, vamos ahora a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de La verdad bíblica. La verdad. Vivimos, ¿sabes?, en una época en la cual muchos dicen, cada persona tiene su propia verdad. Pero si cada uno tuviera su verdad, entonces la verdad dejaría de existir. Jesús dijo algo que parece radical, parece. ¿Qué dijo él? Yo soy la verdad. O sea, la verdad no es solo una idea, es una persona. Y esa persona verdad, que es Jesús, se revela en la palabra de Dios. El problema es que la cultura moderna a veces se siente ofendida con los valores y principios presentados por la palabra de Dios y prefiere alegar que cada uno tiene su propia verdad. Pero esto no es verdad. Estos valores que se encuentran en la palabra de Dios no son simples reglas arbitrarias, son expresiones del carácter de Dios. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Y Santiago capítulo 1, versículo 17 afirma que en Él, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que valores como el amor, la justicia, la verdad, la fidelidad, la misericordia no cambian, porque proceden del ser mismo de Dios que no cambia. En otras palabras, si Dios es inmutable, los principios que reflejan su carácter también son inmutables. Esto diferencia la ética bíblica de los sistemas morales humanos que cambian con las culturas. En resumen, Dios es absoluto e inmutable y los valores bíblicos reflejan su carácter. Lo que procede de un ser absoluto también es absoluto. Las culturas cambian, pero el carácter de Dios no cambia. Por lo tanto, los principios morales derivados de su carácter permanecen. Los valores bíblicos son como las leyes de la gravedad. Las culturas pueden ignorarlas, negarlas, intentar redefinirlas, pero eso no cambia la realidad de la ley de la gravedad. Si alguien salta de un edificio, pues va a caer y se va a hacer pedazos en el suelo. De la misma manera, cuando una sociedad ignora principios como la verdad, la fidelidad o la justicia, las consecuencias terminan apareciendo más tarde o más temprano. La cultura cambia, las filosofías cambian, las modas también cambian, pero la verdad de Dios permanece. Pero, por otro lado, la Biblia no es un libro cerrado. Es una mina de verdad que sigue revelando tesoros a quienes la estudian con sinceridad. Cada generación necesita redescubrir la palabra de Dios, encontrar las verdades en la palabra de Dios, ver cómo la palabra de Dios describe la vida. Entonces nuestra cosmovisión no será apenas humana, pasajera,
fruto de la cultura, sino será fruto del estudio de la palabra de Dios. Vamos ahora a la cuarta parte, bajo el subtítulo de los requerimientos divinos. Mira, leer la Biblia no es suficiente. La Biblia debe entrar en el corazón. David dijo en el Salmo 119, versículo 11, lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto significa que la palabra de Dios no fue dada solo para ser leída, no fue dada solo para ser colocada en la cabeza, fue dada para transformar la vida. Hebreos dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser. Es como un bisturí espiritual, revela las motivaciones, corrige las actitudes y trae vida al alma. En otra ocasión Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, así como nuestro cuerpo necesita alimento, el alma necesita la palabra de Dios. Jeremías, por su vez, dijo algo hermoso en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Mira, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Quiere decir que cuando el alma tiene hambre espiritual, la Biblia se convierte en alimento. Y cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tu vida es una vida de felicidad, aunque tengas dificultades. Bueno, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio hablando de la condición del corazón. Y aquí veremos que la manera en que recibimos la Biblia depende del estado de nuestro corazón. Pablo explica que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Quiere decir que si una persona abre la Biblia con orgullo, incredulidad, indiferencia, pues difícilmente va a escuchar la voz de Dios. Pero si abres la Biblia con humildad, ahí va a suceder algo extraordinario. Dios comenzará a hablarte, no siempre con una voz audible, pero sí con una convicción, con claridad, con dirección. La Biblia no es solo un libro para ser estudiado, es un encuentro con Dios. Y cuando te acercas a la Biblia con fe, el Espíritu Santo ilumina tu mente. Jesús dijo en Juan 6, 63 lo siguiente: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la Biblia es más que tinta sobre papel. Es la voz de Dios. Durante siglos, las personas arriesgaron su vida para preservar la Biblia. Hoy ya no tenemos que esconderla. Pero existe otro peligro. Ya no es prohibirla, ahora es ignorarla. Una Biblia cerrada no transforma vidas. Una Biblia abierta sí. Y tal vez, querido, hoy el Espíritu Santo te está recordando algo. Tal vez tu Biblia ha estado cerrada demasiado tiempo. Tal vez tu vida se volvió demasiado ocupada. Pero Dios te sigue hablando. Y su invitación es sencilla: vuelve a mi palabra. Oh, querido, haz de la Biblia tu alimento diario. Dedica tiempo a escuchar la voz de Dios. Porque si abres la Biblia con un corazón dispuesto, Dios abrirá tu vida a una transformación que ninguna otra cosa puede producir. Dios quiere que seas feliz. Y la única manera de guiarte es a través de su palabra. Así que vuelve tu vida y tus ojos a la palabra de Dios. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Hola, mi amigo querido. Qué alegría tener una vez más aquí la oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra juntos. Hoy veremos la lección número 3 para el 18 de abril del año 2026. El título es Orgullo versus Humildad. Mira, todos hemos conocido en algún momento de la vida personas orgullosas. Este tipo de personas siempre cree que tiene la razón.
Y claro, como cree que tiene la razón, nunca acepta corrección. La persona orgullosa necesita tener el control de todo y parece disfrutar menospreciando a los demás. Y lo peor de todo es que es muy fácil buscar al orgulloso mirando a las otras personas. Pero la verdadera pregunta no es quién es orgulloso allá afuera, sino qué ocurre conmigo. ¿Sabes? El orgullo es uno de los pecados más sutiles, porque casi siempre lo vemos en los otros, pero rara vez tenemos la capacidad de verlo en nosotros mismos. Alguien dijo que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos, esa desesperada necesidad de mostrar nuestro valor. Pero la Biblia declara que ya somos valiosos. Primero, porque fuimos creados por Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, soberano, eterno, infinito, se manchó las manos con barro para crearnos. Entonces ahí está nuestro valor. Y en segundo lugar, cuando nos perdimos, Jesús dejó todo en el cielo y vino a este mundo a rescatarnos. Entonces, ¿por qué seguimos intentando probarnos a nosotros mismos y a los otros que valemos alguna cosa? Hoy, querido, veremos cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios y con las demás. Y también veremos cómo la humildad abre el camino hacia la gracia. Bueno, en la primera parte de este estudio veremos el subtítulo Las opresivas garras del orgullo. Sabes, mi amigo, el orgullo comenzó allá en el cielo. Lucifer, el querubín protector, el más bello y talentoso de los ángeles, comenzó a mirarse a sí mismo, comenzó a comparar su posición con la de los otros ángeles y deseó más. Quiso el lugar de Dios y así comenzó el gran conflicto de todos los tiempos. Ahora, lo triste es que el orgullo siempre hace lo mismo. Desplaza a Dios del centro de tu vida y coloca el yo en el trono. Por eso primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Aquí se habla de 3 dimensiones del orgullo. Leamos el texto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, observa las 3 dimensiones del orgullo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El orgullo no es simplemente sentirse satisfecho porque lograste alguna cosa en la vida, no. No es apenas apreciar los dones que Dios te dio, no. El problema surge cuando olvidas el origen de esos dones que tienes, cuando crees que lo que eres es el resultado exclusivo de tu capacidad. Y entonces corres atrás de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La Escritura es clara. Todo proviene de Dios. Nuestro valor no se basa en nuestros logros ni en nuestras conquistas en esta vida. Nuestro valor proviene de la cruz. Y aquí surge una pregunta, y es una pregunta honesta. ¿Hasta qué punto el orgullo está afectando mi relación con Dios? Porque el orgullo hace algo terrible. Te convence de que no necesitas ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Bueno, esto nos lleva a la segunda parte de la lección, bajo el subtítulo de Conócete a ti mismo. Sabes, Jesús cuando estuvo en esta tierra contó una parábola profundamente incómoda para mostrar cómo el orgullo viene muchas veces disfrazado de religiosidad, de espiritualidad. Hay gente
que tú ves y parece espiritual, religiosa, y sin embargo son motivadas esas personas por el orgullo. Jesucristo contó que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era respetado, religioso, correcto a la vista de todos. El otro, coitado, era un pecador reconocido por todo el mundo. El primero, el religioso, mirando a sus buenas obras, porque se portaba bien aparentemente, oró de la siguiente manera: Señor, gracias, porque no soy como los demás. Sin embargo, el segundo solo dijo: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Y sabes, Jesús declaró que el pecador, el que reconoció su pecado, fue justificado. ¿Por qué? Porque el orgullo impide la bendición de la gracia en tu vida. Santiago lo dijo sin rodeos de esta manera en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste implica oposición activa. El orgullo no solo es un defecto de carácter, es una barrera espiritual. Mientras el fariseo se comparaba con los otros, el publicano se comparó con Dios. Y cuando tú te comparas con Dios, ahí pues ya no hay lugar para el orgullo desaparece. Te voy a contar una historia. En Río de Janeiro, en el Brasil, hay una estatua del Cristo Redentor llamada el Corcovado. Allá arriba está en una montaña gigantesca, desde ahí una visión maravillosa al Río de Janeiro. Cuando tú estás en Copacabana, por ejemplo, y ves al Cristo Redentor, te parece el Cristo pequeñito y tú grande en comparación con Cristo. Pero cuando tú vas caminando hacia el Cristo Redentor y llegas al pie de la estatua, te das cuenta que tú eres pequeñito y la estatua es gigantesca. Así sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos parecemos buenos, nos parecemos grandes, gigantes. Pero cuando nos acercamos a Jesús de verdad, ahí entendemos la pequeñez de nuestro ser, la pecaminosidad de nuestro ser. Por otro lado, querido, la humildad no es despreciarse a sí mismo ni tener una baja autoestima. La humildad es reconocerse con equilibrio delante de Dios. Cuanto más te acercas a Cristo, más consciente serás de tu necesidad. Y solo quien reconoce su necesidad puede recibir salvación. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Moisés, el poder transformado en mansedumbre. Para esto te invito a leer la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Reflexionemos en lo que dice este texto. Moisés tenía todas las razones del mundo humanas para sentirse orgulloso. Había sido educado en la corte egipcia, era poderoso en palabras y hechos, tenía un futuro brillante, hombre extraordinario, admirado por todos. Pero Hebreos 11 dice que escogió algo diferente. Decidió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Es que el desierto había quebrantado su autosuficiencia.
Durante 40 años Dios trabajó con el carácter de Moisés para transformarlo de un hombre bravo y orgulloso en un hombre muy manso, dice la Biblia, más que todos los hombres. Y ahora Moisés, el hombre más grande de su generación, es recordado por su humildad. No porque fuese un ser humano derrotado, no. Imagínalo, imagínate. Mira, vamos a cerrar los ojos e imaginar a Moisés. La zarza ardiente, ¿quién pudo presenciar algo así? Las plagas de Egipto, el poder de su palabra, que venía de Dios a través de él. El mar rojo abierto, los enemigos tragados por el agua, el maná cayendo del cielo, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Mira, cuántas oportunidades para que él se sintiese orgulloso. Pero Moisés entendió algo que nosotros debemos aprender. La grandeza espiritual nunca, nunca se construye sobre el egoísmo. Por eso es que a veces Dios permite que la propia vida se encargue de llevarnos al desierto de nuestra existencia. ¿A qué? A llorar, aprender que valemos mucho, sí, pero no porque haya valor intrínseco en nosotros, sino porque Dios nos ama y está dispuesto a hacer maravillas en nuestra vida. Así que si en este momento estás pasando por tu desierto, todos te han abandonado, estás solo, tus planes no resultan, piensa un poco. ¿No será que necesitas pulir algunas aristas de tu carácter? Ahora, no trates de hacerlo solo porque tú no puedes. Deja que Jesús haga en ti. Él sí va a moldar tu carácter y entonces con tu carácter transformado vas a volver al Egipto de este mundo, como Moisés, del desierto a Egipto. ¿Para qué? Para hacer las grandes obras de Dios en ti y a través de ti. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte del estudio bajo el título de la mayor ofensa. En esta parte, querido, veremos un incidente que sucedió entre Cristo y sus discípulos. Leamos Lucas 22, versículos 24 al 26. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A mi amigo, mira, si tú lees todo el capítulo 22 de Lucas, verás que los discípulos discutían siempre entre sí quién de entre ellos debería ser el mayor. Después de años caminando con Jesús, no habían cambiado, todavía competían por posiciones. Y Jesús les respondió con una frase que redefine todo: el mayor entre vosotros sea como el menor. En otras palabras, en el reino de Dios la grandeza se mide por el servicio, no por la posición. Jesús declaró: yo soy entre vosotros como el que sirve. ¿Sabes? El orgullo fue lo que derribó a Lucifer allá en el cielo. El orgullo es lo que más ofende a Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces no lo vemos. Por eso necesitamos orar como aquella oración profunda de la sierva de Dios: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo, es tuyo. Y cuando tú haces eso, pues Dios hace maravillas en tu vida. La humildad no es algo que fabricamos, es algo que Dios produce en nosotros cuando nos rendimos a Él. Ahora, querido, llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de Fija tus ojos en Cristo. Hay un corito muy bonito que me gusta: fija tus ojos en Cristo. Bueno, la única manera de vencer el orgullo
es dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a Cristo. Filipenses 2 describe la escena más impresionante del universo. Cristo, siendo Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, se humilló, se hizo siervo, y no solo siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Y no solo cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la peor de las muertes. Quiere decir, el Rey del universo lavó los pies de sus discípulos. El creador de toda la creación sirvió a su creación. El santo murió por los pecadores. Ah, querido, cuando contemplamos la cruz, el orgullo se derrite. Porque allí en la cruz entendemos dos cosas. Primero, nuestro pecado es más serio de lo que imaginamos. Y segundo, el amor de Dios es más grande de lo que merecemos. La cruz nos coloca en el lugar correcto. No somos autosuficientes, no somos superiores, somos pecadores arrepentidos y amados. Y esa verdad nos libera. En este estudio hemos visto que el orgullo nos separa de Dios, mientras que la humildad nos acerca a Él. El orgullo compite, la humildad sirve. El orgullo se compara, la humildad contempla a Cristo. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo te invita a hacer una evaluación honesta. ¿Dónde está el yo en tu vida? ¿Ocupa el trono o has permitido que Cristo reine? El Evangelio no es solo perdón, el Evangelio es transformación del corazón. El mismo Jesús que murió por nosotros puede moldar nuestro carácter. Si hoy reconoces que necesitas esa obra interior, si deseas que Dios quite el orgullo y forme en ti el carácter de Cristo, haz tu oración en silencio. Ahora mismo, ahí donde estás, dile: Señor, toma mi corazón. Enséñame a servir, enséñame a depender de ti. Enséñame a mirar la cruz hasta que el orgullo pierda su poder. Porque cuando Cristo ocupa el centro, el yo pierde su trono. Y allí comienza la verdadera libertad. Tú eres precioso, hijo de Dios. Tú vales mucho, pero tu valor no está en lo que tú tienes, en lo que tú eres. Tu valor depende de lo que Dios hizo por ti. Pero eres importantísimo. En este mundo, si tú no estuvieras, este mundo no sería el mismo. Tú haces la diferencia. Pero tú, porque Cristo vive en ti. Así que levanta los ojos y enfrenta las luchas de la vida, las críticas de los seres humanos, la condenación de las personas. Que digan lo que digan, que te critiquen, que te juzguen, a ti no te importa. Tú mira a Cristo y avanza de victoria en victoria hasta la victoria final. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Vamos a estudiar la lección número 2 para el 11 de abril del año 2026. El título de la lección es Conociendo a Dios. Sabes, vivimos en un tiempo en el que muchos hablan de Dios, pero pocos lo conocen realmente. Algunos lo imaginan severo e inaccesible, distante. Otros lo reducen a una simple energía impersonal, la buena vibra. Otros lo acusan por el dolor que llega al mundo. Y muchos simplemente lo ignoran. Yo diría que el problema central no es la incredulidad moderna en Dios. El problema es una comprensión distorsionada del carácter de Dios. El conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás en esta tierra comenzó precisamente en este punto. En el Edén, la serpiente no negó la existencia de Dios, no atacó su poder, no cuestionó su capacidad creadora, sino que sembró algo más sutil y destructivo. Levantó dudas acerca de su carácter. Con que Dios os ha dicho, Dios sabe que el día que comáis seréis como Dios. En otras palabras, lo que le dijo a Eva fue:
Dios no quiere lo mejor para ti. Dios te oculta algo que no quiere que tú sepas. No puedes confiar plenamente en Él. Y desde entonces, querido, el gran conflicto del universo gira en torno de esta pregunta: ¿cómo es realmente Dios? Bueno, hoy necesitamos volver los ojos a la Escritura para no responder con teorías humanas, con pensamientos, con filosofías humanas, para responder con lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios. Vamos a la primera parte de este estudio hablando de una percepción clara de Dios. La Biblia es ante todo una revelación del carácter divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se nos muestra en la Biblia a un Dios omnipotente que gobierna sobre la historia. Vemos también un Dios omnisciente que conoce el fin desde el principio. Encontramos también un Dios justo que no tolera el mal. Un Dios misericordioso que guarda el pacto de amor con sus hijos. Un Dios eterno que es refugio de generación en generación. Quiere decir, cuanto más conocemos a Dios, pues más lo vamos a amar. Y cuanto menos conozcamos a Dios, más fácilmente lo vamos a interpretar. Y delante de esta premisa, Satanás procura mantener la mente ocupada en cualquier cosa, menos en conocer a Dios tal como Él es. Es por eso por lo que el carácter de Dios es tergiversado de muchas maneras. Se le presenta como un autor del sufrimiento. Se le describe como un Dios indiferente. Se le pinta como un Dios vengativo, o sea, el enemigo convierte a Dios en una idea moldable según la conveniencia de cada uno. Pero la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros acerca de Dios? La pregunta es, ¿qué ha revelado Dios mismo acerca de Él en su palabra? Veamos entonces en la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de Dios es santo. Bueno, la Escritura coloca la santidad en el centro del carácter divino. Voy a leer 1 Samuel 2:2. Dice lo siguiente: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Lo que es necesario entender es que cuando la Biblia dice que Dios es santo, enfatiza el hecho de que Él está completamente separado del mal. No hay mal en Él, no hay sombra en Él, no hay ambigüedad moral en Él, no hay doble intención. Su poder es santo, su conocimiento es santo, su justicia es santa y su amor es santo. Ahora, imaginemos por un momento a un Dios omnipotente, pero que no fuese santo. Sería un tirano absoluto. Imaginemos a un Dios omnisapiente, pero que no fuera santo, que conociera nuestras debilidades sin tener pureza moral. Eso sería aterrador. La santidad de Dios es lo que hace posible confiar en Él. Por eso, cuando Isaías vio la gloria divina, exclamó: ¡ay de mí! La santidad revela la distancia entre la pureza de Dios y la condición humana y caída, la pecaminosidad del hombre. Y aquí surge la gran tensión teológica. ¿Cómo puede el Dios santo acercarse del pecador sin destruirlo? Solo el amor de Dios puede explicar este misterio. Y es por eso que vamos a la tercera parte: Dios es amor. La respuesta a la pregunta de cómo un Dios santo puede acercarse de un pobre pecador está en la declaración más extraordinaria del Nuevo Testamento, que está registrada en 1 Juan 4:8. Leo, dice: Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Él
es amor. El amor no es simplemente una emoción de Dios, es la esencia de su ser. No debemos definir el amor de Dios desde nuestras emociones humanas, porque generalmente nosotros amamos a los que nos hacen el bien. Nuestro amor humano, por más puro que nos parezca, lleva la mancha del egoísmo. Pero el amor de Dios debería ser definido a la luz del Calvario. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí tú puedes ver que el amor de Dios es iniciador, quiere decir, nace en Él. El amor de Dios es sacrificial, quiere decir, Dios lo entrega todo por lo que ama. El amor de Dios es inmerecido, o sea, no haces nada para merecer el amor de Dios, es por pura gracia. Y finalmente, el amor de Dios es redentor, lo que significa que tu pecado o el mío no es el final de nuestra historia. Romanos 5, 8 lo expresa con claridad evangelística de esta manera. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, mi amigo, la cruz resuelve la tensión entre la santidad de Dios y su amor. Dios no ignora el pecado, no lo minimiza, no lo justifica, lo enfrenta, lo condena, pero lo carga sobre sí mismo. La justicia no fue anulada, fue satisfecha. El amor no fue debilitado, fue demostrado en la cruz del Calvario. Porque el pecado es malo y merece la muerte, Jesús murió en la cruz. Y porque Dios ama al ser humano, Jesús murió en la cruz para darle vida nueva al ser humano. Ahí está el valor que tú tienes. Por más que tu vida sea como sea, por más que hayas caído, hayas fallado, por más que hayas apostatado, te hayas ido de la iglesia y en algún momento tal vez hasta hayas maldecido el amor de Dios, Él te sigue amando. Eres precioso para Él. Pero he hecho tanta cosa mala, sí, pero por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para que todas las cosas malas que tú hiciste y que merecían la muerte, pues Cristo murió allá en la cruz. ¿Y para qué? Para darte vida. Entonces no tienes más el derecho de sentirte condenado, de sentirte perdido. Ese es el carácter maravilloso de Dios. Y esto nos lleva a la cuarta parte del estudio donde hablaremos de Dios en la creación. Mira, en Génesis encontramos dos nombres reveladores referentes a Dios. El primer nombre es Elohim, que se refiere al Creador soberano y absoluto, Dios eterno. El otro nombre es Yahweh, Jehová, que se refiere al Dios del pacto, del amor, de la misericordia, al Dios cercano y personal. Al mismo tiempo que Dios es infinito y eterno, se acerca al ser humano como un padre de amor. ¡Qué cosa maravillosa! En Génesis 1 vemos al Dios que habla y el universo existe. Todo viene a la existencia por el poder de su palabra. Pero en Génesis 2 vemos al Dios que se inclina, se agacha, se mancha las manos con barro, forma al hombre del polvo y sopla vida en sus narices. O sea, el Dios trascendente es también el Dios íntimo y cercano. No es una energía impersonal, tampoco es un arquitecto distante, es un Padre cercano. Por eso Pablo lo expresó en Atenas cuando hablaba con los filósofos agnósticos incrédulos, diciendo, en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Oh querido, el Dios que gobierna las galaxias es el mismo que conoce tu nombre, tus dificultades, tus luchas.
¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes perdido? Dios te conoce. ¿Estás lleno de deudas? Dios sabe. Él quiere entrar en tu vida y ayudarte. ¿Estás sin empleo? ¿Tú crees que Dios ignora? No, Dios es tu Padre de amor, pero no deja de ser el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Y todo esto nos lleva ahora a la quinta parte de este estudio, bajo el subtítulo de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en esta parte debemos decir que la revelación suprema del carácter de Dios no es un concepto, es una persona. Jesús, él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo trata Dios al pecador, mira a Jesús. Mira la manera como Él trató a los pecadores. Si quieres saber cómo Dios responde al sufrimiento, mira a Jesús, cómo Él trató a los que sufrían cuando estuvo en esta tierra. Si quieres saber cómo ama a Dios, mira la cruz del Calvario. Mateo lo llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto es interesante, porque al final del Evangelio Jesús declara, yo estoy con vosotros todos los días. No solo cuando el sol brilla, también cuando la tempestad cae, no solo cuando hay alegría, también cuando hay tristeza. Dios está contigo en todo momento. Quiere decir que el Dios santo se hizo cercano. El Dios eterno entró en nuestro tiempo. El Dios invisible se hizo visible. No vino a condenar, vino a salvar. No vino a destruir, vino a restaurar. Oh, querido, el mundo necesita una revelación correcta del carácter de Dios. Pero esta revelación no vendrá solo por argumentos teológicos. Vendrá cuando hombres y mujeres transformados por su poder reflejen su santidad, su misericordia, su paciencia y su amor. La pregunta ahora no es solamente ¿quién es Dios? La pregunta ahora es ¿tú lo conoces personalmente? Porque conocer su carácter no es acumular información teológica, es entrar en una vida de comunión diaria con Él. Hoy puedes acercarte sin miedo porque el Dios Santo ha provisto reconciliación. Porque el Dios de amor abrió el camino para ti. Porque el Emmanuel sigue diciendo, estoy contigo. Y cuanto más lo contemples, cuanto más vivas con Él, más serás transformado a su imagen. El último mensaje de misericordia es una revelación de su carácter de amor. Que esta revelación comience en tu corazón, en el mío, y que por donde vayas tú, las personas sepan que tú has pasado tiempo con Dios. Que las personas vean a Jesús en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de tratar a las personas. Dios es tu Padre, Dios es tu amigo, Dios es tu creador eterno. El hecho de que Dios es tu Padre, es tu amigo, no quiere decir que tú vas a tratarlo con indiferencia como tratas a un ser humano. No, hay reverencia, hay adoración, pero hay amistad, hay amor, hay cariño. La reverencia que es fruto del amor que sientes por Él. ¿Y por qué debes amarlo? Yo tengo un hijo, cuando era pequeñito le preguntaba, ¿tú me amas? Y él me dice, sí, papito. ¿Y por qué me amas? Porque tú me amas a mí. Interesante la respuesta del niño. Oh, querido, Dios te ama. Te amó con un amor infinito. Te sigue amando. A pesar de la vida que vivas, te ama. ¿No podrías tú decirle, oh Señor, yo te amo también? Aunque mi amor es mezquino y egoísta, aunque a veces mi amor es circunstancial, pero yo te amo. Acepta mi amor. Que Dios te bendiga, querido. Una linda semana para ti y un abrazo. Chao.